Cordial saludo, mi nombre es Norman Mercado. He venido grabando unos videos de circuitos eléctricos en el dominio de la frecuencia. Trabajaremos a continuación algunas técnicas de simplificación de circuitos RLC, o sea, que contienen los elementos dinámicos básicos de los circuitos, y veremos cómo los circuitos en el dominio de la frecuencia se pueden tratar de manera similar a como se trataron los circuitos resistivos, con las técnicas de simplificación, que son las que vamos a estudiar en este momento, y las técnicas de análisis que quedarán para el siguiente video. Entonces empecemos por establecer qué es la impedancia y qué es la admitancia de un elemento circuital. Cualquiera que sea el elemento circuital, ¿sí? Cualquiera. Si aquí se establece una diferencia de voltaje en el dominio de S, ¿no? B de S, y la corriente que circula es I de S, ¿sí? La impedancia que se designa con la letra Z de ese elemento circuital es el cociente entre el voltaje aplicado y la corriente que circula. Así se establece la impedancia de un elemento circuital. En ese sentido, tanto el resistor como el capacitor y el inductor se caracterizan por tener ciertas impedancias. La admitancia es lo inverso, ¿no? La admitancia, que se designa con la letra Y de S, será el cociente entre la corriente y el voltaje. La admitancia es el inverso de la impedancia. Todos los elementos, como dije hace un rato, todos los elementos se caracterizan por tener cierta impedancia, ¿no? En el caso del resistor, en la relación funcional, que se llama ley de Ohm, entre el voltaje y la corriente, en el dominio de tiempo es esta. El voltaje es R por la corriente. Entonces, si pasamos al dominio de la frecuencia, la transformada de Laplace de B de T es B de S. Y como R es una constante, entonces nos queda que la transformada de Laplace de I de T es I de S. Entonces se ve que el cociente B sobre I me da R. O sea que la impedancia de un resistor es R, mientras que la admitancia es 1 sobre R. Eso en cuanto al resistor. El inductor, que es el otro elemento pasivo que almacena energía en su campo magnético, la relación funcional en el dominio de tiempo, eso se estudió en el curso de circuitos eléctricos 1, establece que el voltaje aplicado es proporcional a la derivada de la corriente. El voltaje es proporcional a la derivada de la corriente. Y la constante de proporcionalidad L es la autoinductancia. O simplemente inductancia, ¿no? Y se mide en henrios. Son las unidades, pues, de la autoinductancia o simplemente inductancia. Entonces, como el voltaje es proporcional a la derivada de la corriente, siendo L la constante de proporcionalidad, al aplicar la transformada de Laplace, B de S, será L. Dado que la transformada de la derivada es S veces la transformada de la función, entonces aquí nos queda S por I de S. De tal manera que B de S sobre I de S es LS, ¿sí? LS. Entonces, LS es la impedancia del inductor. Recuerden que S es frecuencia. De manera que a medida que la frecuencia aumenta, la impedancia del inductor aumenta, ¿sí? O sea, a altas frecuencias, cuando la frecuencia es muy alta, la impedancia del inductor aumenta hasta que eventualmente el inductor se comportará como un circuito abierto, porque a medida que la impedancia es mayor, ¿cierto?, menor será el nivel de corriente.
Conclusión, la impedancia del inductor es LS y la admitancia 1 sobre LS, de acuerdo pues con lo que hemos planteado, ¿no? El capacitor, otro de los elementos que almacenan energía en el campo eléctrico, ¿no? La relación funcional en el tiempo, ¿no?, nos dice que la corriente que circula por el capacitor es proporcional a la derivada del voltaje. Es como al revés del inductor, ¿no? En el inductor, el voltaje es proporcional a la derivada de la corriente. Acá, la corriente es proporcional a la derivada del voltaje. C es la capacitancia del capacitor y se mide en faradios. Aunque, de acuerdo con lo que ya ustedes saben, o deben saber mejor, la unidad de faradio es una unidad muy grande, ¿cierto? Entonces, normalmente se utilizan submúltiplos, ¿no? Milifaradios, microfaradios, nanofaradios, en fin, picofaradios. El hecho es que la impedancia del capacitor nos da 1 sobre CS. Miren que el comportamiento es al revés del inductor, ¿no? A altas frecuencias, la impedancia del capacitor tiende a 0, es decir, se va a comportar como un cortocircuito, mientras que a frecuencias bajas se comportará como un circuito abierto. Son las características, pues, de los diferentes elementos pasivos de un circuito eléctrico. Entonces, la impedancia de un resistor, no, esta es la de un inductor, o sea, que hay un problema, pues. Me pusieron todo lo que menos lo que yo quería poner. De un capacitor. Es 1 sobre CS. Y la admitancia es C por S, el inverso. O sea que esto está malo. Los elementos pasivos, recuerden que cuando se vio los circuitos resistivos, dos resistores en serie, ¿sí?, se pueden expresar como un solo resistor, en el que la resistencia equivalente es la suma de la resistencia. El inductor y el capacitor tienen un comportamiento similar, ¿cierto? Simplemente trabajando con las impedancias. Entonces, si uno tiene dos elementos con impedancia Z1 y Z2, eso sería equivalente a tener una sola impedancia equivalente que corresponde a la suma, ¿no? Para dos elementos en serie, la impedancia equivalente es la suma de las impedancias. ¿Sí? Es la suma de las impedancias. Por decir, aquí tengo un resistor R y está en serie con un capacitor C entre los puntos A y B. Entonces, la impedancia equivalente entre los puntos A y B, ¿no?, será la suma R más 1 sobre CS. Es la idea, pues. De manera, y el divisor de voltaje, que es importante, pues, es clave en todo lo que viene. Si tengo dos impedancias Z1 y Z2 en serie, y aquí se aplica un voltaje B, ese voltaje B se divide una parte en la impedancia Z1 y otra en la impedancia Z2. O sea, hay una fracción que se llama el divisor de voltaje que cae sobre Z1 y otro que cae sobre Z2. El que cae sobre Z1 viene a ser la impedancia Z1 dividido la suma. Y el que cae en el otro elemento será su impedancia dividido la suma. Es el famoso divisor de voltaje que previamente se estudió para circuitos resistivos. Por otro lado, dos elementos circuitales pueden estar en paralelo. Recuerde que la topología paralelo es así. Y1
y Y2. ¿Sí? Cuando los elementos están en paralelo es mejor hacer alusión a las admitancias, ¿no? Porque justamente la admitancia equivalente será la suma de las admitancias cuando dos elementos están en paralelo. ¿Sí? Y de ahí también resulta el correspondiente divisor de corriente. La corriente que entra por aquí se divide en dos partes, ¿no? Una por Y1 y otra por Y2. Y el divisor de corriente establece exactamente lo mismo, ¿no? La corriente que circula por la admitancia de arriba es el valor de la admitancia sobre la suma de las admitancias multiplicada por la corriente de entrada. Y lo mismo para Y2. Estas son las técnicas básicas de simplificación, ¿cierto? Las técnicas básicas de simplificación. Aquí tengo un ejemplo. Vamos a encontrar la impedancia equivalente entre los puntos A y B de este circuito que está aquí, ¿no? ¿Cierto? Entonces observen. Z1 es S más 2. O sea, es un inductor y un resistor. Un inductor de 1 Henry. Porque recuerden que es L por S, ¿no? Y el resistor de 2 ohmios. Aquí tenemos otro resistor, pero de 3 ohmios y un inductor de 1 Henry. Y aquí un resistor de 2 ohmios y un inductor de 3 henrios. ¿Sí? Entonces tenemos esas tres. ¿Cuál será la impedancia equivalente entre los puntos A y B? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, encontramos la impedancia de este paralelo. ¿Sí? Primero la impedancia de ese paralelo. Y esa impedancia se suma con Z1 y me da la impedancia total, ¿no? Entonces, ¿cuál es Y2? Y2 será 1 sobre S más 3. Y Y3 es 1 sobre 3S más 2. Entonces, al sumarlas, me da la Y equivalente entre este punto y este. Y esa Y equivalente será 1 sobre S más 3 más 1 sobre 3S más 2. Haciendo la operación pues algebraica, abajo queda S más 3 que multiplica 3S más 2. Arriba quedará 3S más 2, este por este, más S más 3. O sea, y como la Z es la inversa, entonces nos va a quedar que la Z equivalente entre estos dos, o sea, la verde pues, ¿sí? Entre esos dos, esa Z equivalente va a ser arriba, S por 3S, 3S cuadrado. S por 2 da 2S. Y 3 por 3S, 9S, quedarían 11S. Más 6 sería arriba, ¿no? Y abajo quedaría 4S más 5. ¿Sí? Entonces ya tenemos toda esta impedancia. No es sino sumarla con Z1, que eso está hecho en la siguiente diapositiva. ¿Cierto? S más 2, le voy a sumar el resultado de ahorita. 3S2 más 11S más 6. Dividido 4S más 5. Entonces, al hacer el común denominador, recuerden la operativa, ¿no? La matemática operativa. Común denominador 4S más 5. Arriba nos queda S más 2 que multiplica a 4S más 5, ¿cierto? Y 1 que multiplica a ese numerador que es 3S2. Aquí hay algo que hacer operativo, ¿no? S por 4S, 4S cuadrado. S por 5, 5S más 8S daría 13S más 10 más 3S cuadrado más 11S más 6 sobre 4S más 5. ¿Sí? Y finalmente, la Z equivalente será abajo 4S más 5,
arriba tendríamos 7S cuadrado, 13S y 11S daría 24S y 16, que es el resultado pues presentado aquí, ¿cierto? Entonces de esa manera uno puede simplificar, ¿cierto? Circuitos con elementos pasivos, ¿sí? Recuerden que es una técnica de simplificación, no es que uno llegue y desbarate el circuito y lo reemplace por este, no, es para efectos de análisis. Para efectos de análisis, dos elementos en paralelo se pueden escribir como un solo elemento, o dos elementos en serie, o una combinación como la que acabamos de ver, ¿sí? Las fuentes, las transformaciones de fuente. Una fuente real de voltaje, que es como una especie de una batería, pues, una pila. Ella tiene un voltaje, que es el voltaje que suministra, digamos, la pila de 1,5 voltios, pero a medida que va pasando el tiempo, ella sigue teniendo 1,5 voltios, pero va a aparecer una resistencia interna debido al desgaste de la pila, tal que si yo tengo aquí 1,5 voltios, parte de ese voltaje caerá sobre esta impedancia, de manera que el voltaje neto que cae sobre AB no va a ser 1,5, porque la pila se desgasta, ¿cierto? Resulta que una fuente real de voltaje tendrá entonces la fuente de voltaje y una impedancia en serie. Toda fuente de voltaje se caracteriza por tener, ¿cierto?, la fuente de voltaje y una impedancia en serie, ¿sí? Lo ideal es que esa impedancia sea lo más pequeña posible, pues, para que todo el voltaje caiga sobre el circuito que va a alimentar esa fuente. Pero no hay manera de uno prescindir de esta impedancia, ¿no? Siempre está ahí presente, aunque sea muy pequeña. Entonces uno puede transformar una fuente de voltaje real en una fuente real de corriente. Simplemente la impedancia en la fuente de voltaje, la impedancia que estaba en serie para la fuente de corriente queda en paralelo. Y el valor de la corriente equivalente es simplemente el voltaje dividido por la impedancia, ¿sí? Por decir algo, pues, tenemos esta fuente que es 10 sobre S. 10 sobre S es la transformada de Laplace de 10 veces U de t, ¿sí? Y aquí tenemos que esta impedancia es S más 3, por poner un ejemplo, pues, ¿cierto? Entonces, el equivalente en corriente, aquí tendrá la impedancia S más 3, ¿sí? S más 3. Pero la fuente de corriente será la fuente de voltaje, que es 10 sobre S, dividido S más 3. O sea que nos da 10 sobre S por S más 3. Es la idea que quiero plantear con esto. En la práctica, las fuentes de corriente no existen. No existen. Lo que existen son fuentes de voltaje. La fuente de corriente es más que todo un modelo matemático que nos va a permitir simplificar circuitos, pues. Ese es el objetivo de hablar de fuentes de corrientes. De manera similar, uno puede pasar de una fuente real de corriente a una fuente real de voltaje, procediendo a la inversa. El efecto sobre cualquier carga que se conecte entre los terminales A y B es el mismo tanto para la fuente de voltaje como para la fuente de corriente. Y vamos a terminar esta discusión con lo que tradicionalmente se conoce como el teorema de Thevenin, ¿cierto? Pero más que un teorema, es un circuito equivalente, ¿sí? Vale decir, yo aquí tengo una serie de elementos, un circuito cualquiera, pues, con muchos elementos, y tengo acceso a los terminales A y B, ¿de acuerdo?
Si con un voltímetro mido el voltaje entre A y B, que se llama voltaje equivalente, y con un amperímetro mido la corriente que circula desde A hasta B, que se llama la corriente de cortocircuito, el equivalente Thevenin de este circuito será el voltaje que mida en circuito abierto, en serie con la impedancia que resulta de dividir el voltaje equivalente por la corriente de cortocircuito. Este concepto es el mismo que se trabajó en circuitos eléctricos 1, en circuitos resistivos pues, solo que en lugar de R es una Z, pero el concepto es el mismo. Entonces, el voltaje equivalente Thevenin es igual al voltaje de circuito abierto, el voltaje que uno mide con un voltímetro ideal en lo posible, ¿no? Y la impedancia equivalente es el cociente entre el voltaje de circuito abierto y la corriente de cortocircuito. O sea, en un circuito se pueden hacer las dos pruebas, ¿no? La prueba de circuito abierto, simplemente colocando un voltímetro, y la prueba de cortocircuito, que es colocando un amperímetro, ¿sí? Aquí les voy a mostrar este ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje, 10 veces U de T, ¿sí? O sea, 10 voltios a partir de T igual 0. En serie tenemos una red RL, aquí tenemos un capacitor y por acá un inductor. Y el acceso está por acá. Y queremos establecer cuál sería el voltaje equivalente Thevenin y la Z equivalente Thevenin entre los voltajes A y B. O sea, voy a reducir toda esta circuitería de aquí para acá en una sola fuente y en una sola impedancia. Así vamos a calcular lo que llamamos el equivalente Thevenin. Entonces, lo primero que observamos aquí, ¿sí?, es que este elemento 2 más S está en serie con la fuente de 10 voltios. O sea, yo puedo considerar esto como una fuente real de voltaje. Entonces, la primera transformación es expresarla como una fuente, ¿cómo es? Real de corriente, mediante la transformación que acabamos de ver. Recuerden que 10 U de T es 10 sobre S, la transformada, ¿sí? O mejor dicho, voy a pasar del dominio de tiempo al dominio de la frecuencia, así. La fuente de voltaje queda 10 sobre S, ¿sí? Aquí queda una sola impedancia que es 2 más S, o S más 2, pues, como se quiera. Abajo una impedancia que es 1 sobre S. Recuerden que la impedancia del capacitor es 1 sobre S. Y aquí tenemos 2S. Y aquí están los terminales A y B. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a determinar cuál es el equivalente Thevenin para este circuito. Entonces, lo primero es transformar de aquí para acá la fuente de voltaje, real de voltaje, en una fuente real de corriente, tal como está, ¿sí? Entonces, primero pasamos al dominio de la frecuencia, aquí está, que es lo que les acabo de indicar, ¿no? 10 sobre S la fuente, 2 sobre S o S más 2, pues, en serie, el capacitor y el inductor. Entonces vamos a hacer esto. Transformamos la fuente real de voltaje a una fuente real de corriente. Entonces, ya aquí tenemos la fuente de corriente, ¿no? Esta corriente I será el voltaje B dividido S más 2, ¿sí? Y como B es 10 sobre S, entonces quedaría 10 sobre S más 2, que es lo mismo que tener 10 arriba y abajo S por S más 2. Y quedaría en paralelo con S más 2. Entonces, ¿qué me gané aquí? Que estos dos elementos están en paralelo y yo los puedo reducir a un solo elemento. Recuerden que la impedancia de este paralelo que está señalado en verde
es 1 sobre la admitancia. Y la admitancia de ese paralelo es la suma de las admitancias en particular. O sea, 1 sobre S más 2 más S, que es 1 sobre S, el inverso de 1 sobre S, pues. Esto nos lleva a que esta Z equivalente, aquí, será S más 2 arriba y abajo S2 más 2S más 1. Si manejan bien la matemática operativa, no tienen dificultades con eso, ¿cierto? S más 2 arriba y abajo 1 más S que multiplica S más 2. Te queda S2 más 2S más 1. Aquí está, vean. La fuente de corriente, y ya aquí he reducido el circuito, esas dos admitancias en serie. S más 2 sobre S2 más 2, S más 1. ¿Qué hacemos ahora? Nos volvemos a devolver. Perdónenme la redundancia, ¿sí? Nos devolvemos otra vez. Entonces la fuente de corriente la vamos a convertir en una fuente de voltaje. Entonces debo multiplicar esta por esta. Y este elemento quedaría en serie. Es lo que está aquí, vea. Este elemento que estaba en paralelo para la fuente de corriente queda en serie para la fuente de voltaje. Y este resultado que está aquí es el producto entre este y este. Obsérvenlo bien. 10 sobre S por S más 2 multiplicado por S más 2 sobre S2 más 2, S más 1. Este y este se cancelan. Y por eso queda 10 sobre S que multiplica. Ahora, ¿qué se hace? Estos dos elementos están en serie. Entonces se suman. Y ya tenemos el equivalente Thevenin. Este es el voltaje Thevenin y esta suma es la Z Thevenin o la impedancia Thevenin. ¿Cierto? Entonces tenemos el voltaje equivalente Thevenin y la impedancia equivalente Thevenin. Entonces ese es el proceso, cualquiera que sea el circuito, ¿no? Tomé este ejemplo en particular, pero pude tomar cualquier otro ejemplo para establecer el equivalente Thevenin, usando las técnicas de simplificación. Felicidades.